Muy malheridos, conociendo su destino, ellos avanzaron. Osbets, muerte, cadáveres, veneno. Un escuadrón de muertos al ataque, marchando para ganar lo que está muerto ya no puede morir. Radio Tapok, cover de Attack of the Dead Men. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 12 de este podcast y para terminar de conmemorar este mes que tanto les gusta a muchos, por fin les traemos esta batalla de la que hemos comentado antes. Sean todos bienvenidos a este capítulo, estamos contentos porque tenemos nuestra docena ya de episodios y un extra. Gracias por escucharnos. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Este episodio está dedicado a la industria cinematográfica y les decimos por qué no han hecho ya una película completa sobre este suceso. Así que, gente épica, sean bienvenidos a escuchar sobre los loquillos alemanes y su enemistad con Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Para comprender mejor todo lo sucedido, hablaremos un poco de la historia de las armas químicas para complementar, porque dar todo un contexto de la Primera Guerra Mundial sería demasiado, así que lo dejaremos para otro episodio. Y sí, ya tenemos balas y se supone que hemos superado la época de las torturas. Era obvio que las armas químicas no se verían bien en general, pero el rechazo venía aún más por sus características especiales, de dejar secuelas a largo plazo a los soldados, que no solo vivían ya con los traumas de la guerra, sino con más problemas físicos además de perder miembros. Por ejemplo, y aún peor, el daño que ocasionaba a la población civil. No es como si pudieras controlar un gas. Como lo veremos en este episodio, enseguida haremos un recuento resumido sobre las armas químicas a lo largo de la historia. El uso de estas armas en la antigüedad y cómo este hombre logró su cometido de vivir para siempre en la memoria humana, llega nuestro amigo Alejandro Magno, ya que en sus crónicas viene una de las primeras referencias históricas de este tipo de armas letales, donde, digo textualmente, se describe el empleo de cal viva junto con el azufre y las cenizas para producir un polvo tóxico, respiratorio e irritante de la piel. Se podría decir que este fue el tatarabuelo del gas pimienta. Bien por ti, Alejandro, mal para tus enemigos, por otro lado. Para la famosa guerra del Peloponeso, los señores espartanos utilizaron humos irritantes con azufre igualmente en contra de los atenienses. Por el año de 423 a.C., esquipeando siglos hasta el siglo VII, también se escucha del conocido fuego griego, siendo una combinación del querido azufre, resina y petróleo, porque suenan muy bien juntos, y aunque estrictamente hablando no es un químico del todo, se le cataloga tal cual, ya que el conjunto reacciona con el calor. Podríamos decir de alguna forma que este es el tatarabuelo del lanzallamas. Consiguientemente, para el siglo XII después de Cristo, el árabe Hassan al-Ramana, y a que esto se lo esperaban, hizo un químico a base de opiáceos y productos derivados del arsénico. Ya para el Renacimiento, entre el siglo XV y XVI, los loquillos de Venecia, amantes de los venenos, fueron los primeros en emplearlos en municiones de sus morteros, porque nunca hay suficiente destrucción y siempre habrá formas más crueles para matarnos, por supuesto. La artillería química entonces llegó para el siglo XVII. Fue como en el año de 1640 Glambert sugirió el uso de granadas fumígenas, o sea, de humo, y por si no fuera suficiente, proyectiles con trementina y ácido nítrico, sí, ese ácido nítrico. Y si no saben qué es la primera cosa como yo, pues es mejor conocido como aguarrás, popularmente. Igualmente la idea se le atribuye totalmente al farmacéutico francés Léo Fortier, quien fabricó en Sèvres el primer proyectil de artillería con químicos muy agresivos para el año de 1830. Como podrán pensar, las armas venenosas fueron repudiadas ya desde el 1675 por Francia y Alemania, o la ironía, diciendo no específicamente a las bombas de veneno, cosa que no detuvo a los alemanes de usarlas en la Primera Guerra Mundial, como veremos en este capítulo, ni a Francia de producir artillería química. En 1899, y digo que textualmente, en el marco de la primera conferencia de paz internacional celebrada en La Haya, las naciones europeas firmaron la Convención de La Haya,
en la cual renunciaron al emplear proyectiles que tengan como objetivo dispersar gases tóxicos o asfixiantes. Esta convención también contenía una cláusula que prohibía el uso de medios de guerra que pudieran causar sufrimiento innecesario. Este hecho no evitó que viniera lo que podríamos imaginar. Estos tratados y convenciones valieron lo mismo que la pelusa de tu camiseta para pagar un coche. Nada de nada. Durante 4 años se pasaron por el arco de triunfo esto y usaron armas químicas, esta vez a gran escala como se había intentado evitar. Así es como se tiene estimado que para el fin de la Primera Guerra Mundial fueron 124 toneladas de agentes químicos que causaron más de 1 millón de víctimas, 100.000 de las cuales fueron fatales. Como los humanos recaemos más que un cocainómano, en 1925 se reunieron de nuevo y firmaron el Protocolo de Ginebra, más exactamente un 17 de junio, donde ya decían que ahora sí era condenatorio el uso de este tipo de armas del tipo agresivas para tácticas de guerra, incluyendo las bacteriológicas. Y diciendo una vez más textualmente de una de nuestras fuentes, este protocolo no obstante no logró institucionalizarse como instrumento eficaz y contundente, principalmente por 2 razones. Por un lado, porque la mayoría de los estados que la ratificaron lo hicieron con la reserva de utilizar armas químicas como represalia, y por otro lado porque este protocolo solo prohibía el uso y no la producción o el almacenamiento de armas químicas, o lo que llamaríamos más exactamente hoy día agujeros legales. Nos quedaremos ya aquí con respecto a las armas químicas y su historia, para pasar ahora sí a la batalla de Auschwitz. Conocida desde hace tiempo ya como la batalla de los muertos o la carga de los hombres muertos, es una pintoresca imagen a recordar, lo que nos lleva a la terrible guerra de trincheras sucedida durante la Primera Gran Guerra, donde miles de jóvenes de distintas nacionalidades y muchos de ellos sin un entrenamiento propio fueron llevados a morir por sus naciones. Para 1915, luego de que los ejércitos hicieran estas lindas trincheras plagadas de enfermedades y una vida lejos de la comodidad mundana, el frente estaba estancado, tal cual las plagas trataron a estos pobres hombres, ya que sus líderes promovieron el desarrollo de estas nuevas armas para matar sin la necesidad de balas o cañonazos. Era el año de 1914. Justo después de un intento fallido por el ejército ruso de invadir Prusia Oriental y el ejército alemán liderado por el general Paul von Hindenburg había derrotado al ejército ruso con creces en la batalla de Tannenberg, infringiendo más de 140.000 bajas entre los muertos, heridos y capturados. Luego llegó septiembre de 1914. El ejército alemán empezó su invasión a Polonia, en cuyo escenario se encontraba una fortificación de gran importancia estratégica, la fortaleza rusa de Auschwitz. Esta fortificación cerraba el único paso existente de los pantanos de Biesbra, por lo que era el camino más corto para tomar a los alemanes para invadir Rusia. Por ello, los alemanes intentaron asaltar la fortaleza, siendo apoyados por artillería en su avance, pero las condiciones del terreno pantanoso y la artillería rusa ocasionó la garrafal derrota alemana, ya que 9 de estos asaltos fracasaron. Para esto, los alemanes contaban con 14 batallones de infantería, una de zapadores, léase los que abrían las trincheras. También llevaban una treintena de cañones pesados, entre ellos unos gigantescos a los que apodaron Gran Bertha, que eran capaces de disparar proyectiles de más de 800 kilogramos, así como lo oyen. También llevaban una variedad de piezas de artillería para atacar por gas. Mientras tanto, se atrincharon en la fortaleza 500.000 de soldados del 226 Regimiento de Infantería Semlyansky, que bajo el mando del teniente general Nikolai Alexandrovich Brysashovsky, no sabemos ruso por cierto, no tengo idea de cómo se pronuncia eso correctamente, quienes recibieron la orden de resistir tanto como fuera posible, y así fue como las compañías 9, 10 y 12 se atrincharon en el reducto central, la onceava en el flanco izquierdo y la primera en el derecho. A estos se les unieron 400 milicianos repartidos entre las diferentes posiciones, quienes contaban con 200 cañones. Los alemanes, queriendo minimizar las bajas de su lado, empezaron un agresivo bombardeo, ya que suponían que de esta forma asustarían a los rusos para que se rindieran.
Spoiler, no pasó así. Ahora, los rusos tenían a su favor el terreno pantanoso, el cual rodeaba toda la fortaleza. Como podrán deducir, esto ayudaba a impedir el movimiento de los alemanes, tanto de su infantería como de las vías que eran posibles para transitar. Y textualmente de una de nuestras fuentes, el comisario del pueblo para la defensa de la URSS en 1939 decía: en esta área apenas hay carreteras y existen muy pocas aldeas. Además, estas solo se comunican entre sí gracias a ríos y caminos estrechos. El enemigo no encontrará aquí viviendas o posiciones para ubicar su artillería de forma idónea. Aunque les llovió más de medio millón de proyectiles a las posiciones rusas, estos no se dieron de ninguna manera. Los rusos se mantuvieron con los cañonazos derrumbando los muros y con la fortaleza convirtiéndose en una ruina humeante. Los defensores continuaron cerrando el paso a sus atacantes, quienes no tuvieron más remedio que recurrir a lo que habían estado intentando evitar hasta entonces: tomar la posición de asalto. Así que pasaron hasta 9 cargas frontales de la infantería que se estrellaron contra los muros de piedra de la fortaleza sin conseguir superarlos. El ataque alemán se había estancado, y lo que en un principio se pensó sería un conflicto corto y con pocas bajas ya llevaba 5 meses bajo asedio, cuando los alemanes decidieron recurrir a medidas drásticas, ya que visto que ni las bombas, el hambre y la falta de recursos en general evitó que los defensores siguieran peleando y por ende no obteniendo la rendición de sus enemigos. Ya totalmente hartos y cansados de ambos lados, y llegando el 6 de agosto de 1915, luego de que esperaran durante más de 10 días a que el viento fuese de cola, es decir, hacia la fortaleza, la situación fue de mal en peor para los defensores, ya que ese día, marcando las 4 de la mañana en los relojes de todos, los alemanes decidieron ir por su última arma desarrollada y eligieron el gas para acabar por última vez el asedio. Para esto hay discrepancia entre los historiadores sobre el tipo de gas empleado, si una mezcla de cloro y bromo o solo el primero, al igual que el método para lanzarlo, entre si eran proyectiles o cilindros. En cualquier caso, lo que se sabe es que era verde, como lo narraba el soldado Alexandrovich Kemkov, quien estuvo presente en la batalla y posteriormente un gran estudioso de las fortificaciones rusas, el cual nos narró los hechos sucedidos en esos meses en su obra titulada The Struggle for Auschwitz. Lo que sabemos con exactitud es que el cloro fue el componente básico de diversas variantes de gas, siendo el más célebre el llamado dicloro, que es extremadamente neumotóxico, le hace muy dañino para los pulmones, y hay que comenzar a dársele uso bélico en la primavera de ese año. Fue durante el sitio de Ypres, razón por la cual se lo conocía también como hiperita. Asimismo, el cloro que adquiere su nube le puso un tercer apodo, gas mostaza. Pese a lo que suele creerse normalmente, esa arma no provocaba solo asfixia, sino también otros efectos secundarios tan terribles o más, ya que actuaba por simple contacto con la piel y no había forma de salir de su rango o de saber que estaba siendo liberado donde estabas. Punto en gran desventaja para los rusos: en la fortaleza muy pocos soldados contaban con máscaras de gas. Esto los llevó a improvisar frenéticamente sobre la marcha, utilizando sus propias camisetas empapadas de agua u orina, dada la prematura del tiempo, y así envolverse la cabeza. También aplicaron otros sistemas como quemar paja y regar lo que quedaba de sus defensas con cal. Y como estamos hablando de algo que puede regarse y entrar fácilmente, estas medidas desesperadas tuvieron muy poco efecto, ya que el avance del agente químico resultó imposible de parar, logrando matar a la mayoría de los que estaban dentro y condenando al resto por si fuera poco. Todo terminó contaminado, desde víveres, herramientas y armas. No solo estaban envenenados ahora, sino que ya no tenían forma de sobrevivir por la falta de alimentos. Las compañías 9ª, 10ª y 11ª fueron exterminadas por completo, junto con la mitad de la 12ª. Sin embargo, los supervivientes fueron los que se sintieron y llevaron lo peor, sufriendo de horribles quemaduras en su piel por lo dañino y abrasivo del ataque, escupiendo sangre sin parar, estando completamente en agonía, aun con vida, y todo esto sin apenas poder moverse, siendo otro de los síntomas adversos al haber inhalado el gas tóxico,
Las aves que pasaron surcando los cielos o en sus nidos en los árboles padecieron el mismo final que muchos soldados rusos atrincherados. Imaginarse todo esto nos plantea un pasaje sangriento y oscuro, afectando incluso la hierba que rodeaba el lugar, volviéndola negruzca. Los árboles perecieron también, tomando tonos amarillentos y sin dejar rastro de haber sido los pulmones del planeta. El daño venenoso no quedó solo en aves que pasaron cerca, sino que cualquier animal que tuvo la desgracia de estar en el rango del ataque fueron igualmente asesinados. Lo más seguro es que de forma igualmente horrible de imaginar, siendo víctimas de la codicia humana, atrapados en el fuego cruzado sin tener idea de por qué tuvieron que pasar por algo tan doloroso. Y en narración con palabras de este soldado sobreviviente: todos los seres vivos fueron envenenados y la artillería rusa sufrió graves pérdidas. Aquellos que no participaron en la batalla escaparon de los refugios, edificios y casas, cerraron las puertas y las ventanas con fuerza, empapándolas con abundante agua. A 12 kilómetros del lugar de producción de gas, 18 personas fueron gravemente envenenadas. Se dieron casos de envenenamiento de animales, caballos y vacas. El gas se estancó en el bosque y cerca de las zanjas de agua. Toda la vegetación en la fortaleza y en las inmediaciones a lo largo del camino que recorría el gas fue destruida. Las hojas de los árboles se volvieron amarillas, se enroscaron y se cayeron. La hierba se volvió negra y los pétalos de las flores volaron. Todos los objetos de cobre del puente de la fortaleza, partes de herramientas, proyectiles, lavabos, tanques, etc., acabaron cubiertos con una gruesa capa verde de dióxido de cloro. Los alimentos almacenados sin cierre hermético, carne, aceite, manteca, verduras, resultaron envenenados e inadecuados para el consumo. El gas demostró ser un arma poderosa de destrucción y podía competir libremente con bombas de alto poder. Así, los rusos dividieron sus fuerzas en un considerable frente en las inmediaciones de la fortaleza. Y según la investigación de Manuel Villatoro, para ser más concretos, en 3 posiciones: la de Bialogronda en su flanco derecho, la del canal Ruski en el centro y la de Pine a la izquierda. En sus palabras, es cierto que todas sufrieron severos daños por culpa de la nube tóxica de cloro. El número de supervivientes del 226 regimiento, de hecho, sí coinciden con los esgrimidos en el mito de esta batalla, que eran un total de 100 solamente. Además del 226 regimiento, también había otras unidades en la región que combatieron de forma ruda para detener el avance alemán en todos los frentes. Entre las mismas se destacan el 225 regimiento de Auschwitz o diferentes grupos de milicias locales. Los germanos avanzaron pensando que la base estaba condenada, pero estaban equivocados. El comandante Sveshnikov ordenó el ataque desesperado contra la infantería prusiana, mientras las piezas restantes de artillería abrían fuego, dividiéndose para atacar las diferentes posiciones, teniendo una suerte desigual, ya que, la ironía, su arma fue en contra de ellos por el flanco derecho. El 76 regimiento Landwehr terminó siendo intoxicado también por la nube que aún perduraba en el ambiente, sufriendo así enormes pérdidas y textualmente, aunque capturó varias trincheras contrarias, tuvo que detenerse en seco ante el fuego indirecto de las baterías que disparaban una y otra vez desde la retaguardia contraria. Por el flanco izquierdo, el 5º regimiento de Landwehr pasó por lo mismo, obteniendo un montón de fuego de artillería contraria, siendo tan intenso que rodearon la retirada, apareciendo después el regimiento olvidado normalmente en esta historia, como es el 225 regimiento ruso de Auschwitz, como ya mencioné, siendo solo milicianos y diezmados hasta la mitad. Participaron en la defensa de ese flanco junto con el central, aunque ya en el final la compañía, herida y desmoralizada por el fuego y el ataque de gas, no pudo detener al enemigo, huyendo totalmente, reduciendo el número de asaltantes para la 10ª carga germánica. Para este punto los rusos habían perdido a todos sus oficiales, y el hombre de mayor graduación que seguía vivo, aunque maltrecho, era un subteniente llamado Vladimir Kaporchky Kotlinsky, considerando que si no les asesinaban los alemanes morían de todos modos, de forma lenta y dolorosa, debido a los efectos del gas. Consiguió convencer a los moribundos hombres de la compañía de la 13ª compañía
más los de la octava para salir al campo abierto y atacar a los germanos a la desesperada. Y así, cuando los soldados germanos de la primera oleada se acercaban ya a las posiciones rusas, se encontraron con que les cerraba el paso un ejército escalofriante que parecía estar formado por muertos recién salidos de sus tumbas. De esta forma, aproximadamente 40 personas de la 12ª compañía y 60 más de los soldados restantes de la Biologronda, acompañados de 3 ametralladoras que aún estaban en funcionamiento, salieron de sus trincheras cargando hacia los alemanes, gritando y tosiendo sangre de manera agonizante. Imagina por un momento que eres un soldado alemán recientemente reclutado y enviado a pelear en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Imagina que tu primera experiencia de combate es tomar un fuerte de un grupo de soldados rusos superados en número, los cuales se defienden con ferocidad. Imagina el gas fluyendo hacia el fuerte, sabiendo bien que el enemigo no cuenta con máscaras de gas y que nadie sobrevivirá. Imagina avanzar con tus compañeros pensando que la victoria está asegurada, al tomar ahora la desprotegida fortaleza. Hasta que un sonoro grito de batalla que viene desde el fuerte, una oleada de rusos carga hacia tu posición con sus rifles y bayonetas alzados. Estás sorprendido y confundido por un momento. ¿Acaso los refuerzos enemigos llegaron? ¿Acaso los defensores sí tenían máscaras de gas? Pero a medida que estos se acercaban, la confusión se vuelve horror, ya que las caras de los soldados están mal formadas por quemaduras químicas, sus ojos rojos con sangre, brillando con ira y odio, sangre saliendo de sus bocas como una fuente escarlata, mientras sus gargantas gritan el grito de los condenados, y con un terror paralizante te das cuenta, estos no son los refuerzos, estos son los defensores del fuerte, horriblemente asesinados por el gas que tu ejército lanzó, y aún así sus cadáveres cargan, muertos, pero aún moviéndose, listos para vengarse de sus asesinos. Corre mientras puedas, porque los hombres muertos no tendrán piedad. El espectáculo fue horrible. Los rusos parecían auténticos muertos vivientes. Los alemanes, completamente aterrorizados, no presentaron batalla y cerca de 3 regimientos se batieron en fuga antes de morir a manos de estos medio muertos. Así el 10º asalto terminó sin que los invasores tomaran la fortaleza. Y en palabras de un sobreviviente, con un grito de ¡hurra!, se lanzó a la carga. Este ataque de los muertos, según un testigo presencial de la batalla, impresionó tanto a los alemanes que se retiraron. Muchos murieron en el alambre de espino y el fuego concentrado de artillería de la fortaleza. La 14ª compañía, combinada con los restos de la 12ª, noqueó a los alemanes de las trincheras de Paint y los tomó prisioneros. Los alemanes se retiraron rápidamente, dejando caer las pistolas y ametralladoras capturadas. La mitad de la otra compañía rusa, la 12ª del subteniente Gaglokov, también capturó 15 y unas cuantas piezas de artillería más. Kotlinski recibió póstumamente la Orden de San Jorge por su heroica acción que permitió a Oswald salvarse in extremis a manos de una exigua fuerza que parecía haber llegado desde el más allá. Aunque no lo crean, la fortaleza siguió soportando bombardeos por unos días más, pero dado que ya no quedaban recursos para aguantar, desde que el 15 de agosto lo hizo Kovno, actual Kaunas, Lituania, y el 20 de Novogeorgivsk, junto con otros puntos del sistema de fortificaciones caídos, se recibió la orden de, por fin, evacuarla. Dicho y hecho, los zapadores dinamitaron el polvorín y luego todos abandonaron la posición. Bueno, no todos, porque entre los que se fueron no estaba el subteniente Kotlinski. Esta vez había muerto de verdad. Y pues hasta aquí llegamos. Pues como se habrán dado cuenta, fue un episodio más corto. La verdad es que la información para este tema es escasa y mucha de esas carece de fuentes. Y en general, como es solo una batalla literalmente y no queríamos echar tanta paja sobre todo el caso de la Primera Guerra Mundial, entonces decidimos enfocarnos totalmente en la batalla y solo les dimos un pequeño intro de lo que eran las armas químicas.
Bueno, otra cosa a mencionar, esa pequeña narración que les hicimos hacer como si fuera desde el punto de vista de un alemán, esta se la debemos a un señor que se conoce como Sir Alcatraz, un usuario de YouTube. El comentario originalmente está en inglés, yo me tomé la tarea de traducirlo para hacer esa narración. Ahora, el comentario lo encontramos en la canción de Sabaton que se llama The Attack of the Dead Men en el video oficial. Ahora, este comentario yo lo encontré alrededor de hace 3 semanas y este era uno de los primeros posts. No sé si hoy día sigue estando dentro de los primeros. Y discúlpanos si nos estás escuchando, Sir Alcatraz, pero es que no pude encontrar tu comentario otra vez para poner la imagen. Pero bueno, aquí le estamos dando su debido derecho de autor en su comentario para complementar nuestra narración y obviamente pues decir que no es de nosotros. Lo demás, lo que era textualmente lo indicábamos y bueno, como también mencionamos un poco de la traducción que hizo este historiador del libro del soldado ruso que sobrevivió. Y bueno, la Primera Guerra Mundial para Rusia pues fue un fiasco como para la mayoría de las naciones que participaron. ¿Para quién no fue un fiasco esa guerra? Esa es la verdadera pregunta. Y bueno, precisamente para Rusia pues no era de las que estaba peor. Para empezar, su política se estaba por los suelos. Ya se estaba sintiendo en el aire los auges de la Revolución Rusa, cosa que bueno, la familia del zar no se daba cuenta porque los Romanov, como pueden saber, vivían en su jaula de oro pensando que el pueblo aún estaba con el zar, cuando no querían darse cuenta que más bien estaban con el zar para acabar con él y quitarlo del poder. Y bueno, no sé si tú quieras comentar algo de cómo estaba Alemania en ese tiempo. Pues Alemania, la política de Alemania era un tanto extraña en aquel entonces, teniendo en cuenta que toda la guerra en Alemania técnicamente no empezó por Alemania en sí, sino por el Imperio Austrohúngaro. Ya saben, la muerte del tal Ferdinand, que no fue sino más que una excusa para comenzar una guerra. Otro dato curioso para la gente que le guste de la historia. Al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania intentó demandar o acusar a Estados Unidos de crímenes de guerra. Y los escucho a ustedes hablar. ¿Cómo? Si los alemanes utilizaron armas químicas a más no poder en la Primera Guerra Mundial. Simple, una escopeta. Durante aquellos tiempos los estadounidenses tuvieron una grandiosa idea. Oye, los soldados pueden saltar las trincheras. ¿Qué tal si a estos monos que saltan las trincheras les damos escopetas para que tienen escopetas en las trincheras y maten mejor? No recuerdo el modelo de escopeta, recuerdo que era una escopeta Winchester o Mossberg. No soy muy bueno con las armas, no recuerdo. Yo menos, de la verdad. No recuerdo el modelo específico de la escopeta de trincheras. Pero por esta razón los alemanes intentaron acusar a los estadounidenses de crímenes de guerras. Y sí, no voy a decir que utilizar una escopeta en una trinchera no es una salvajada, porque lo es. Pero no se compara con utilizar el gas cloro. Como mencionamos el gas cloro, porque mientras que este tipo de armas mataba a los soldados, pero el gas, como ya les narramos, mataba literalmente no solo a los animales, sino incluso a los árboles, la tierra, y sin mencionar todos los daños que hacía a los civiles, ¿no? Se supone que por eso estaban prohibidas técnicamente, pero pues siempre les vale en este tipo de situaciones, ¿no? Lo que les importa es ganar, o en este caso pues nada más matar, porque si pueden recordar, la Primera Gran Guerra Mundial fue llamada así por la cantidad de muertes que hubo de ambos lados. Aunque luego llegó su secuela y le dijo salte que yo voy. Bueno, sí, es que siempre se puede empeorar. Mejorar tal vez no, pero empeorar sí se puede. Y en el caso de las muertes, pues siempre habrá más personas para matar. Porque si fuera terrible el gas cloro y el gas pimienta, que fue la diva, por decirlo así, de la Primera Guerra Mundial, pues después se inventaron algo peor, como fueron las bombas atómicas, ¿verdad? Pues más, si se quieren ir al tiempo más moderno, me imagino que alguno de ustedes escuchó del llamado fósforo blanco, otra arma química moderna que causa efectos similares a lo que sería el gas,
pero es más como una bomba de calor que incinera todo lo que esté en un rango. Es como una bomba de napalm, pero sin que el fuego se esparza. No, pues está bueno, la verdad. Es una bomba de puro calor, o sea, se causa quemaduras a lo loco. Y quemaduras químicas aparte. Sí, como decimos, este tipo de armas son peor vistas porque no solo están matando a las personas que están yendo a morir literalmente, sino que terminas dañando a personas civiles y también dejando daños, ahora sí que ya sea ceguera o quemaduras en la piel o otro tipo de situaciones. Y eso sí te va bien. Y sí, eso sí te va bien. Y como decimos, pues la verdad esta fue la ¿cómo se puede decir? La bandera nacionalista que utilizó Rusia para mencionar de, oye, la Primera Guerra Mundial tuvo algo bueno, aún medio muertos avanzamos en contra de los alemanes. Y obviamente esto no le quita lo heroico a estas personas, porque hay que recordar que no están muriendo por su nación, están muriendo por sus familias, porque si de por sí la situación en Rusia estaba mal, ya no estaban peleando por el zar o porque les importara el gobierno, prácticamente estaban peleando solo porque les dijeron que fueran a pelear. Entonces tienen un puntito más en su heroísmo porque lo hicieron aún sin saber si iba a servir para algo su muerte, literalmente. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los efectos del gas cloro que se utilizó en contra de ellos. Bueno, hay un debate de qué gas se utilizó, pero digamos que fue gas cloro. El gas cloro no solo te daña los pulmones y causa quemaduras en la piel, sino que también causa espasmos y parálisis del cuerpo. O sea que estos soldados no solo no pueden respirar, estaban escupiendo sangre. Ahora, lo del grito de batalla no creo que haya sido real, porque para que gritaran como estaban, no creo que fuera posible. Pues fue como medio grito, ¿no? Así como de hurra o algo así. Porque... tal vez el único que pudo gritar grito. Porque, como les comenté, les causa espasmos. O sea, aparte de que te jode y no te deja moverte, te tiemblan las manos. No te puedes mover, tus piernas apenas si responden. Y aún así, estos soldados encontraron las fuerzas de levantarse y plantarle pelea a los alemanes. Yo creo que quien gritó fue precisamente este soldado que sobrevivió. Porque digo, si recuerda ese pequeño escaño, pues es porque precisamente seguramente lo dijo o algo así. O estaba cerca de quien lo dijo. Y bueno, por eso escogimos este tema para este día especial del 31 de noviembre. Y por eso nos adelantamos a subirlo ahora el sábado en lugar del domingo. Y para irnos ya por las últimas partes de este episodio, pues los datos curiosos sería que vayan a escuchar esta canción de Sabaton. Bueno, no sé si se pronuncia así. Sí, se pronuncia. Esta frase específicamente es del cover que hizo este ruso, perdón. De una banda rusa llamada Radio Tapok. De hecho, ahí mi hermana se va a ocupar de mandarles ahí un link de la canción en ruso subtitulada al español, ya que aunque es un cover, la letra en ruso sí tiene muchas diferencias con la letra en inglés. De hecho, es casi por completo diferente. Ahora sí que como el ruso es muy diferente al inglés, pues tenían que modificarlo para que quedara con la canción como tal, ¿no? Y bueno, también como otro dato curioso es que pueden buscar el cortometraje de esta batalla, tal cual es de las primeras, si no es que la primera que aparece en YouTube si buscas The Attack of the Deadman también. También les vamos a pasar otro video que es como una representación dramática que alguien hizo en YouTube. Pues es ese, ¿no? Ese cortometraje. Bueno, creo que sí. Sí. Y bueno, también hay otra representación, está hecha por el gobierno ruso hace unos años, pero literalmente te muestran mucho del backstage para hacer esta representación en vivo. Ya sabes, ¿cómo se dice? Convocaron a un montón de esta gente que le gusta hacer las representaciones de guerras e hicieron una representación para un aniversario del término de la Primera Guerra Mundial. No recuerdo cuál aniversario exactamente, pero está en el canal de RT en YouTube, lo pueden buscar como así también la batalla de Auschwitz. Bueno, se escribe Osowik, pero en ruso se pronuncia Auschwitz. Miren, no sabemos cómo funciona el ruso, pero así encontramos los datos.
Otra batalla de la que tenemos pensado hablar en un futuro, ahora yéndonos de Rusia al otro lado del mundo, a Japón. Yo he estado pensando también en hablar de la batalla de Shiroyama. En algún momento llegaremos a ello. Ahora sí que hay mucho de qué hablar de historia. Y ya pasando de la información extra sobre el podcast, pues primero que nada agradecer a todos nuestros escuchas de México, que son la mayoría. También aparentemente tenemos 6 escuchas de Bélgica, no sé si te habías dado cuenta. No, de hecho no. Sí, los 5 escuchas de España, de Estados Unidos y también a un amigo de Bolivia que le dio play. Seguramente es un mexicano en Estados Unidos. Y en Bolivia, un mexicano en Bolivia. Seguramente en Bélgica y en España sí, igual. No se crean, chicos, si de verdad son de sus países, si de verdad son de sus respectivos países, muchas gracias. Es solo que nosotros nunca pensamos que nos fueran a escuchar fuera de México. Bueno, nos da risa y también para hacer el chiste de que hay mexicanos en todos lados. También sería un agradecimiento especial a las personas del grupo de patrocinios y publicidad para podcast por darnos sus recomendaciones y opiniones para seguir mejorando esencialmente. Esperamos que este capítulo se haya notado un poco de varios de los consejos que nos han comentado distintas personas. Y ahora sí, después de publicar este episodio, esperamos ya estar estrenando nuestro intro 2.0. Así que vayan a escucharlo. Y si llegaron aquí por nuestro nuevo intro, pues gracias. Esperemos que sea más dinámico y les haya llamado la atención. Como último sería que ya tenemos TikTok. Bueno, nos encuentran. No fue idea mía. Bueno, yo lo hice precisamente. Nos encuentran igual como epocas.epicas.podcast, perdón. Subimos ahí microvideos, como ya saben, con algunos datos o recordando un poco de información de otros de nuestros episodios. Y bueno, si tienen alguna idea de un meme, tal vez podríamos hacer nuestra versión con esta aplicación, porque he subido un par por ahí también que hice. Y bueno, como último les recordamos y les agradeceríamos que nos siguieran en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram, ahora en TikTok y en Facebook estamos como epocas.epicas.podcast. Y en Twitter, ahí de relleno, estamos como epocas-épicas. También nos pueden seguir en YouTube, aunque nos tardemos un poco en subir los episodios. Ahí les estaremos subiendo con más imágenes para que ya estamos ilustrar los episodios. Ya estoy yo trabajando en el episodio 4 y 5 para subirlo a YouTube. Como les comentamos, a lo mejor podemos subir unos capítulos más rápido. Díganos si les gusta que tengamos muchas más imágenes, o si prefieren, o si nomás van a escucharlo. A lo mejor podemos poner solo una imagen. Pero de momento yo estoy trabajando ya para terminar el capítulo 4 y 5 y subirlo a YouTube lo más pronto posible. Ya después empezaremos a trabajar en el episodio 6 para YouTube. Ahí, como es video, ahí sí nos está tomando más tiempo, ya que, bueno, tenemos que hacer la edición de video y parece que no, pero se toma algo de tiempo. Y pues, ya saben, también tenemos, como les comentamos, pues nuestros propios trabajos y, bueno, se nos va el tiempo. Nada más como muestra, quisiera mostrar este último que hice de Quetzalcóatl para que lo escuchen. Cutli, quiero pedirte un favor. ¿Y eso qué es exactamente? Pues es que mira, tengo esta idea para un quinto sol y necesito esos huesos que tienes guardados. ¿En serio? ¿Otro sol? Tú y Tezcatlipoca ya deberían saberlo mejor. Sí, bueno, es el quinto. Y mientras, yo sigo lidiando con los muertos de los otros 4. Este sí es el último, de veras. Al menos dile a Tezcatlipoca que esta vez no inunde todo. Muy bien, promesa. Y con esa muestra de carnicería de sonido, les decimos adiós. Hasta luego. Bye bye.